¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde vinieron los gigantes mencionados en la Biblia? Esos seres gigantescos, mencionados brevemente en el Génesis, que parecían ser de otra dimensión o tal vez de otra realidad. ¿Qué sabes de ellos? Pero aquí está el verdadero misterio. No surgieron de la nada, como muchos creen. No eran solo seres solitarios o criaturas de la mitología. Estos gigantes tenían esposas, y es sobre estas mujeres que la Biblia a menudo no dice mucho, pero tienen un papel central y oculto en esta historia. Hoy vamos a profundizar en uno de los pasajes más misteriosos de las Escrituras, una historia que muchos prefieren ignorar o incluso evitar discutir. ¿Por qué estas esposas de los gigantes nunca recibieron la atención que merecían? ¿Quiénes eran realmente? La Biblia deja algunas pistas, pero ¿qué hay detrás de estas pistas? ¿Cómo podría esta unión de humanos con gigantes haber influido en el origen mismo de los Nefilim? ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión de las historias bíblicas? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte y cambiar por completo tu visión sobre estas narrativas que, hasta ahora, muchos veían solo como cuentos antiguos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo más que el simple matrimonio entre seres humanos y seres divinos? Estamos hablando de algo mucho más profundo, que va más allá de lo que siempre nos han enseñado. Estas esposas de los gigantes no son solo figuras secundarias en la historia. Juegan un papel clave en la comprensión de cómo los Nefilim, estos misteriosos gigantes, llegaron a la tierra. La Biblia nos ofrece algunas pistas, pero ¿está el verdadero origen de estas mujeres y su conexión con los gigantes escondido entre líneas, esperando ser desentrañado? ¿Sabías que los relatos de los Nefilim se extienden a varias otras culturas, además de la Biblia? Y que las tradiciones antiguas también hablan de estos poderosos seres y sus conexiones con entidades divinas. A medida que exploremos estas pistas, entenderemos por qué esta historia es más compleja y misteriosa de lo que parece a primera vista. Y si crees que has escuchado todo sobre los gigantes bíblicos, prepárate. Lo que vamos a revelar hoy te dejará con una nueva perspectiva sobre esta narrativa. Ahora, sígueme y quédate hasta el final, porque el siguiente paso es revelar el papel de tales mujeres, las esposas de los gigantes, y el profundo impacto que tuvieron, no solo en la historia de los Nefilim, sino en la formación misma de la humanidad. Lo que escuche a continuación pondrá una pieza faltante en el rompecabezas de una historia que, hasta ahora, ha permanecido envuelta en misterio. Prepárate para viajar a través de uno de los pasajes más ocultos de la Biblia y entender algo que muchos prefieren ocultar. Pero antes de continuar, imagina solo por un momento, ¿qué pasaría si todo lo que supieras sobre los gigantes y sus esposas fuera solo una pequeña parte de la verdad? ¿Qué hay detrás de esta historia que nunca te contaron? Averigüémoslo juntos. Ahora, antes de continuar, quiero saber, ¿qué estás pensando hasta ahora? ¿Esta historia te sorprendió tanto como me sorprendió a mí cuando comencé a descubrir estos detalles ocultos sobre los gigantes y sus esposas? Tal vez tengas algunas teorías propias sobre lo que realmente sucedió, o tal vez alguna experiencia personal que te conecte con este tema. Si este tema resonó contigo, me encantaría saber lo que piensas al respecto. Deja tu opinión, tu visión o incluso cualquier pregunta que haya surgido durante el video aquí en los comentarios. Siempre es sorprendente ver cuánto hemos podido aprender juntos y crear una conversación que va más allá de solo mirar. Y si estás disfrutando de este tipo de contenido, aprovecha para dejar tu gusto también. Cada me gusta es una forma de mostrar que lo que estamos trayendo aquí tiene un impacto, que esta historia y estas revelaciones los están
tocando de alguna manera. Y esto ayuda a que el canal crezca para que más personas como tú puedan descubrir estas verdades ocultas y unirse a este viaje de descubrimiento. Y si aún no te has registrado, es ahora. Haz clic en este botón de suscripción y activa el pequeño. De esa manera, se le notificará cada vez que le traigamos más contenido sobre temas como este. Su apoyo y compromiso son fundamentales para mantener el canal en el buen camino y llegar a más personas que buscan comprender las historias más profundas y misteriosas de las Escrituras. Ahora quédate conmigo, porque lo que viene a continuación le dará aún más contexto a esta trama llena de secretos. Lo que estamos a punto de revelar sobre estas esposas de los gigantes puede cambiar aún más la forma en que ve la Biblia y sus pasajes más complejos. Sigamos adelante, porque esta historia apenas comienza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Has oído hablar de los Nefilim, ¿verdad? Pero, ¿sabes realmente lo que representaban o cómo su existencia en la Biblia desafía muchas de nuestras suposiciones sobre la historia humana? La verdad sobre los Nefilim va más allá de las simples palabras que encontramos en el texto sagrado. Son retratados como una raza de gigantes, hijos de una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo surgieron estos seres misteriosos y por qué este pasaje está envuelto en tanto misterio? Cuando lees Génesis 6:4, es como si se hubiera levantado una cortina para revelar un secreto que muchos prefieren guardar. Hubo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Este versículo, que puede parecer solo una referencia vaga, saca a la luz una serie de temas que hasta el día de hoy generan acalorados debates. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y qué significa realmente esta unión con las hijas de los hombres? Para muchos académicos, esta frase no es solo una simple descripción, sino un enigma que nos desafía a comprender la historia de la humanidad de una manera que nunca antes habíamos pensado. Comencemos con la pregunta más fundamental. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Hay varias interpretaciones de este término, y algunas de ellas son mucho más intrigantes que otras. Una de las primeras explicaciones es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seres espirituales que, en algún momento, desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Esta teoría es fascinante porque plantea una pregunta mucho más grande. Si estos hijos de Dios fueron, de hecho, ángeles, esto significaría que el cielo y la tierra estaban de alguna manera en conflicto. Algo de lo que la Biblia no habla abiertamente, pero que está implícito en muchos pasajes. Pero hay otra línea de pensamiento que dice que los hijos de Dios eran en realidad los descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín, el hermano de Set, quien cometió el primer asesinato en la historia al matar a Abel. Según este punto de vista, el texto habla de una mezcla de linajes que deben separarse como una advertencia contra la corrupción espiritual. Si bien esta interpretación parece más aceptable para algunos, no elimina las preguntas sobre la naturaleza real de estos sindicatos y el impacto que tuvieron. Ahora, volvamos a los gigantes, los Nefilim, que emergen de esta unión. Se les describe como seres de gran estatura y fuerza, una raza que superaba a cualquier ser humano en tamaño y poder. La Biblia habla de ellos como héroes de la antigüedad, pero también como seres que causaron gran corrupción y violencia en la tierra. En otras palabras, los Nefilim no solo eran de gran tamaño, eran conocidos por sus acciones destructivas. ¿Qué los motivó a actuar de esta manera? ¿Qué le pasó a la humanidad cuando estos poderosos seres caminaron entre nosotros? Es en este
y punto que la historia comienza a volverse aún más intrigante. Los Nefilim, con todas sus fuerzas, eran parte de algo mucho más grande. No eran solo gigantes solitarios, sino seres que de alguna manera influyeron en toda una generación, lo que llevó a la corrupción generalizada de la tierra. La Biblia nos dice que, debido a la violencia que causaron los Nefilim, Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio, un evento que quedaría marcado en la historia como una marca de purificación, una segunda oportunidad para el mundo. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los Nefilim y el impacto de sus acciones? Y cuando hablamos de las esposas de estos gigantes, la historia se complica aún más. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué representaban en la creación de los Nefilim? Cuando hablamos de la unión entre ángeles y humanos, ¿qué implica esto para la línea de descendientes que surgiría de esta unión? Imagínese el tipo de poder, influencia y corrupción que podría surgir de esto. No fue solo una unión física. Fue una mezcla de fuerzas espirituales y humanas, algo que seguramente dejaría un legado duradero. Curiosamente, aunque la Biblia no entra en muchos detalles sobre las esposas de los Nefilim, otras fuentes antiguas y tradiciones judías hablan de ellas con más énfasis. El libro de Enoc, que no forma parte del canon bíblico, pero que tiene una rica tradición dentro del judaísmo, dedica varios pasajes que describen cómo los vigilantes, una orden de ángeles, descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. Estas mujeres no solo fueron elegidas al azar, sino que de alguna manera se consideró que tenían un papel crucial en lo que le sucedería a la humanidad. Ahora, imagina la magnitud del impacto de estos sindicatos. ¿Eran estas mujeres portadoras de algún tipo de poder ancestral? ¿O eran simples mortales cuyos descendientes tendrían una naturaleza distorsionada y corrompida por la presencia de los Nefilim? ¿Qué llevaban estas mujeres en sí mismas que influyó en toda una generación, quizás más de lo que nos damos cuenta a primera vista? Comienzas a darte cuenta de que la historia de los Nefilim va mucho más allá de la simple cuestión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Está lleno de acertijos, misterios y revelaciones ocultas que, si se analizan con más cuidado, pueden transformar por completo nuestra comprensión de la historia de las Escrituras. Estos seres no solo eran gigantes, sino portadores de un poder en transformación que se extendió y dejó huellas a través de los siglos en todas las culturas antiguas, con mitos y leyendas sobre héroes y monstruos, hijos de dioses y mujeres humanas. Ahora, con todo esto en mente, ¿nos está diciendo la Biblia más de lo que nos estamos dando cuenta? Las respuestas a estas preguntas no están en pasajes simples, sino en una lectura más profunda y atenta, donde cada palabra tiene un significado mayor. ¿Y qué podemos aprender de estas historias? ¿Cómo podemos aplicar esta comprensión a nuestro propio viaje, a nuestra propia búsqueda de la verdad? Comenta allí: yo también estoy en este viaje. Exploremos juntos lo que aún se esconde entre líneas de estas historias y cómo nos afectan hasta el día de hoy. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La conexión entre los Nefilim y los hijos de Dios, mencionada en Génesis 6:4, nos lleva a un punto crucial, una verdad oculta que pocos están dispuestos a explorar. Muchos eruditos y teólogos creen que los hijos de Dios no eran solo hombres buenos o descendientes de Set, como afirman algunas tradiciones, sino más bien ángeles caídos, seres espirituales que, al desobedecer a Dios, se unieron con mujeres humanas. Y es esta unión, esta violación del plan divino, lo que dio origen a los Nefilim, los gigantes que, de alguna manera, influyeron en la trayectoria de toda la humanidad. Esta interpretación no es nueva. De hecho,
se remonta a la antigüedad, siendo citado en textos como el libro de Enoc, uno de los escritos apócrifos que ha sido ampliamente estudiado en la tradición judía. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Lo que puede parecer un simple relato antiguo tiene una inmensa carga de significado. ¿Por qué tomaron esta decisión estos seres espirituales que estaban en una posición de honor ante Dios? ¿Qué llevó a estos ángeles a desobedecer e interferir directamente en el mundo humano, dando lugar a una poderosa y corrupta raza de gigantes? La razón, como muchos creen, radica en lo que buscaban los ángeles cuando se unieron con mujeres humanas. No era solo un deseo carnal, sino un intento de alterar el curso de la creación, de corromper lo que Dios había establecido. Este acto no fue solo una transgresión de un orden moral, sino un intento de intervenir directamente en el plan divino. La creación de los Nefilim, por lo tanto, representó una afrenta al mandato de Dios, una especie de rebelión cósmica en la que estos ángeles caídos desafiaron la autoridad divina e intentaron crear una raza de seres poderosos para dominar la tierra. El impacto de esta decisión fue devastador. No eran solo los Nefilim los que estaban corrompiendo la tierra, sino las propias mujeres involucradas en esta unión con los ángeles caídos. Estas mujeres no eran solo madres de gigantes, sino que, en cierto sentido, llevaban el peso de una transgresión que reverberaba en toda la creación. Y no podemos olvidar que, según la Biblia, la razón por la que Dios decide enviar el diluvio fue precisamente la corrupción generalizada de la humanidad, un reflejo directo de la influencia de la humanidad. Nefilim. Toda la tierra fue presa de la violencia, y los seres creados, a partir de esta unión prohibida, estaban esparciendo un legado de destrucción y perversión. Ahora, imagina el impacto emocional y espiritual que causaría esta violación. Si consideramos que en la cosmovisión bíblica, los ángeles son seres puramente espirituales, mucho más allá de la comprensión humana, la idea misma de un ángel caído que se une con una mujer es profundamente inquietante. Esto no solo alteraría el curso de la humanidad, sino que también cambiaría la comprensión de la naturaleza del mal, de la intervención de lo divino en el mundo físico. ¿Qué querían lograr estos ángeles caídos? ¿Cuál era su verdadero propósito al tomar esposas humanas para sí mismos? Estas preguntas nos llevan a una reflexión sobre el trasfondo de la historia que la Biblia no revela explícitamente, pero que, cuando se desvela, nos permite comprender mejor la realidad espiritual detrás de las acciones humanas. El hecho de que los ángeles caídos se unieran con las mujeres no es solo un acto de desobediencia, sino un intento de corromper la creación de Dios, de introducir algo fuera del plan divino. Esta unión representaba la ruptura de un límite sagrado, la distorsión de lo que originalmente fue creado para ser puro y perfecto. Y lo que más nos llama la atención en este escenario es el hecho de que esta caída no ocurrió de forma aislada. Generó una secuencia de eventos que afectaron directamente la naturaleza humana y, en consecuencia, el futuro mismo de la humanidad. Cuando vemos las historias de gigantes, héroes y monstruos en varias mitologías y culturas, podemos estar frente a un recordatorio de estas antiguas corrupciones. Estos informes no surgieron por casualidad, son ecos de las grandes transformaciones espirituales que tuvieron lugar en la antigüedad. ¿Y qué nos dice esto sobre los Nefilim y su conexión con estas mujeres? Los hijos de los ángeles caídos no eran solo gigantes físicamente imponentes, representaban una fusión de seres espirituales y humanos, y esta mezcla inevitablemente tenía un precio. El impacto no fue solo biológico o físico,
sino espiritual. Las decisiones tomadas por los ángeles caídos y las mujeres humanas que se unieron a ellos afectaron a generaciones enteras, dando lugar a un linaje de seres con una conexión directa con el mal y la corrupción. Esta conexión entre los ángeles caídos, sus esposas humanas y los nefilim nos lleva a un punto aún más profundo. ¿Cómo afecta la caída de los ángeles y esta unión prohibida a nuestro propio viaje espiritual? Si estos seres estaban dispuestos a transgredir las leyes divinas y crear algo totalmente fuera de los planes de Dios, ¿qué dice eso sobre el poder de la decisión humana y espiritual? Esta relación entre los ángeles caídos y las mujeres humanas puede verse como un reflejo de la lucha constante entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Ahora, quiero que piensen en la magnitud de todo esto. Imagínese el peso espiritual que estas acciones tuvieron no solo para los nefilim y sus esposas, sino para toda la humanidad. La corrupción introducida por esta unión prohibida no se limitó solo a esos gigantes. Se extendió, afectando a todos los que lo rodeaban y provocando una serie de reacciones que culminarían en el diluvio, la purificación de toda la tierra. ¿Qué hará esto? La historia nos enseña sobre nuestras propias elecciones y sus repercusiones en el plano espiritual. Esta historia, con sus complejas capas y sus profundas implicaciones, no está aquí solo para intrigarnos. Nos desafía a comprender la verdadera naturaleza de nuestras decisiones, el impacto que tienen no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. Y es por eso que, al analizar la caída de los ángeles y la creación de los nefilim, estamos viendo una clave fundamental para comprender no solo los misterios antiguos, sino también nuestro propio camino de transformación espiritual. Comenta allí: esto tiene sentido para mí, y comparte lo que piensas sobre este profundo misterio. Continuemos este viaje y veamos cómo todo se conecta de manera aún más impresionante con lo que sigue. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Después de todo lo que ya hemos discutido, la pregunta central que queda es: ¿quiénes eran estas mujeres que se unieron a los hijos de Dios? ¿Qué sabemos sobre las esposas de los gigantes y por qué su papel en esta historia a menudo se ignora o se deja de lado en las discusiones tradicionales? No estamos hablando solo de mujeres comunes o de un simple matrimonio entre humanos y seres divinos. Hay algo más en esta relación, algo que va más allá de lo que la Biblia nos dice explícitamente. Hay una capa oculta, una verdad velada sobre estas mujeres, que hasta ahora pocas personas se han atrevido a explorar. Génesis 6:4 menciona que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y que de ellos nacieron los nefilim, los gigantes. Pero, ¿quiénes eran estas hijas de los hombres? ¿Cómo fueron estas mujeres que al unirse con seres celestiales dieron a luz a criaturas tan poderosas y corruptas? La Biblia no profundiza demasiado en el papel de estas mujeres, pero al mismo tiempo sabemos que han tenido un impacto inmenso en la historia. La verdad es que cuando analizamos esta unión, debemos considerar que no solo estamos hablando de un vínculo físico, sino de algo mucho más profundo, una intervención directa en el plan divino. Hay algunas pistas en fuentes externas que intentan explicar quiénes eran estas mujeres. En el libro de Enoc, que se considera apócrifo, pero que tuvo una gran influencia en las tradiciones judías y cristianas, obtenemos una visión más detallada de las esposas de los ángeles caídos. Según este texto, estas mujeres fueron descritas como seducidas por los vigilantes, esos ángeles que bajaron del cielo y tomaron esposas humanas para sí mismos. Pero, ¿qué representaban estas mujeres en términos espirituales y sociales? ¿Eran víctimas inocentes o poseían algún tipo de poder oculto que atraía a estos seres espirituales? Es difícil no preguntarse,
¿Qué tenían estas mujeres que tanto deseaban los ángeles caídos? Eran especiales de alguna manera, elegidos para desempeñar un papel crucial en Pito-Situ, la corrupción del mundo. Quizás estas mujeres no eran simples humanos, sino figuras que llevaban dentro de sí una conexión espiritual más profunda, algo que las hacía atractivas para estos seres de otra dimensión. O, quién sabe, estas mujeres representaban una parte de la humanidad que de alguna manera ya estaba corrompida antes de que se involucrara con los ángeles caídos. El impacto de esta unión va más allá de la biología. Lo que está en juego aquí no es solo la generación de seres gigantes, sino el cambio fundamental del orden espiritual. No podemos ignorar el hecho de que estas mujeres no eran solo madres de gigantes. De alguna manera estaban involucrados en la formación de un nuevo linaje, un linaje mixto, que combinaba sangre humana con algo divino, pero al mismo tiempo corrompido. Estas mujeres no solo estaban criando hijos con los hijos de Dios, sino que estaban participando en una transformación radical de lo que es natural y lo que es espiritual. Lo que es aún más intrigante es que la Biblia, aunque no da muchos detalles, nos deja con la sensación de que hay algo mucho más profundo aquí. No estamos hablando de relaciones simples entre seres humanos y seres divinos. No es solo un caso de ángeles que se enamoran de mujeres y crían hijos. Hay una intervención en el mundo físico que tiene profundas repercusiones espirituales. Estas mujeres eran, en cierto modo, puentes entre dos mundos, el celestial y el humano, el espiritual y el terrenal. Estaban desempeñando un papel que va más allá de la procreación, un papel que tiene que ver con cambiar la naturaleza misma de la humanidad. Si estas mujeres fueron realmente elegidas por estos seres celestiales, ¿cuál fue el propósito de esa elección? Estaban siendo simplemente utilizados como un medio para engendrar gigantes, o había un motivo más profundo relacionado con la corrupción y el deseo de cambiar la creación de Dios. Muchas interpretaciones sugieren que estas mujeres no fueron meramente pasivas en esta historia. De alguna manera, eran conscientes de lo que estaban haciendo, o al menos tenían un papel importante en esta transgresión cósmica. No sería una mala interpretación imaginar que estas mujeres estaban de alguna manera involucradas en un plan más amplio, tal vez incluso como cómplices de esta distorsión del orden divino. Ahora, es importante reflexionar sobre la naturaleza de esta corrupción. ¿Qué significa esto realmente para la humanidad? ¿Qué sucedió cuando estas mujeres se unieron a los seres divinos? El hecho de que estas uniones engendraron a los Nefilim, seres híbridos que no eran ni completamente humanos ni completamente espirituales, arroja luz sobre el impacto espiritual de esta historia. Estos niños no eran solo gigantes, representaban un linaje corrupto, un linaje marcado por algo que no debería existir. La mezcla de sangre celestial y terrenal trajo consigo no solo fuerza física, sino también una corrupción espiritual que afectó a toda la tierra. Las esposas de los gigantes, por lo tanto, desempeñaron un papel que no se limitó a la maternidad. Fueron actores clave en una transformación del mundo físico y espiritual, influyendo directamente en la creación de los Nefilim. Estas mujeres fueron, de alguna manera, las portadoras de un linaje híbrido que alteraría el curso de la historia. Esto nos hace preguntarnos, ¿eran estas mujeres simplemente víctimas o también eran conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Tenían algún poder propio o estaban siendo manipulados por fuerzas más grandes, algo más allá del control humano? Las historias de las esposas de los gigantes, aunque a menudo eclipsadas por la grandeza de los Nefilim y la destrucción causada por estos seres, nos muestran un lado más oscuro de la historia bíblica. Estas mujeres no eran solo madres, sino figuras que en cierto modo no eran solo madres.
De esta manera, participaron en la ruptura de un código espiritual, ayudando a traer a la tierra una corrupción que Dios, en su sabiduría, decidió erradicar con el diluvio. Pero incluso con la investigación del mundo, las preguntas permanecen. ¿Qué representaban realmente esas mujeres en el gran plan divino? ¿Y cómo afecta el hecho de que engendraron a los Nefilim nuestra comprensión del mal, la transgresión y la naturaleza humana? Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Después de todo, ¿quiénes eran estas mujeres que se unieron a los ángeles caídos? Eran simples hijas de Adán, como muchos creen, o hay algo más misterioso y oculto detrás de estas figuras. Algunos estudiosos y textos antiguos sugieren que la explicación de estas mujeres no es tan simple como parece a primera vista. Lo que la Biblia nos dice sobre ellos es, de hecho, bastante limitado. Pero hay algo que la tradición y las creencias antiguas nos dejen, algo que podamos explorar para comprender mejor este enigma. En primer lugar, es importante reflexionar sobre la hipótesis más aceptada. Las esposas de los gigantes serían las hijas de Adán, descendientes del propio hombre creado por Dios, las mujeres comunes de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si la explicación fuera más compleja? Si, en realidad, las esposas de los Nefilim no solo fueran descendientes directos de Adán, sino más bien otras criaturas o líneas de seres, posiblemente de orígenes diferentes e incluso sobrenaturales. Aquí es donde las teorías comienzan a ganar capas aún más fascinantes y misteriosas. La Biblia es un libro que a menudo habla de misterios y acertijos, y cuando miramos el contexto más amplio de las Escrituras, vemos que las cosas a menudo no son lo que parecen ser a primera vista. En el Génesis se nos presenta una narrativa en la que Dios crea al hombre a su imagen. Pero esto no significa que el universo estuviera poblado solo por seres humanos. En varias tradiciones antiguas hay historias de otras criaturas, seres y entidades que caminaron entre nosotros, posiblemente mucho antes que los humanos, tal como los conocemos. Y aquí es exactamente donde entra en juego una teoría fascinante sobre el origen de las esposas Nefilim. El libro de Enoc, un texto apócrifo que ha sido ampliamente estudiado en la tradición judía, sugiere que además de las hijas de Adán, otras criaturas o entidades sobrenaturales podrían haber estado involucradas con los ángeles caídos. Esto abre una posibilidad extraordinaria. ¿Qué pasaría si las mujeres que los Nefilim tomaron como esposas no solo fueran humanas, sino que poseyeran orígenes que se extendieran más allá del simple linaje de Adán? Según algunas tradiciones más antiguas, habría seres con características híbridas o incluso criaturas que no se mencionan directamente en la Biblia, pero que forman parte del trasfondo de una historia más amplia y compleja. Hay quienes creen que estas mujeres pueden haber pertenecido a linajes que no eran completamente humanos, pero tal vez algo más, algo intermedio. Una idea que se explora en algunas culturas antiguas es que en 1900 la antigüedad había criaturas de un linaje más puro que no estaban completamente conectadas con la humanidad, pero que de alguna manera podían interactuar con las fuerzas celestiales. Estas entidades o seres intermedios, tal vez originarios de una raza más espiritual, podrían haber tenido algún tipo de relación con los Nefilim, creando una raza híbrida aún más poderosa y capacidades más allá de lo que la humanidad ordinaria podría lograr. Si pensamos en algunas figuras mitológicas que aparecen en diferentes culturas, comenzamos a darnos cuenta de que la idea de seres híbridos, con características tanto humanas como divinas, no es algo exclusivo de la Biblia. En la mitología griega, por ejemplo, hay informes de semidioses, hijos de dioses inmortales, que poseían habilidades extraordinarias. Y, curiosamente,
En varias de estas historias, las mujeres que se unieron a estas entidades divinas no solo fueron descritas como simples mortales, sino como mujeres que, de alguna manera, compartían un poder u origen diferente. Esta posibilidad de otras criaturas involucradas en la unión con los Nefilim nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la naturaleza de la creación y la corrupción de la humanidad. Si las esposas de los Nefilim eran de hecho más que simples hijas de Adán, ¿qué nos dice esto acerca de las fuerzas espirituales que estaban trabajando en el mundo antiguo? ¿Podrían estas mujeres ser representantes de un linaje ancestral, una raza que existía para cumplir un papel específico dentro del gran plan divino? ¿O eran las últimas testigos de un mundo que estaba a punto de ser destruido? Y aquí viene una idea aún más intrigante. ¿Qué pasaría si las mujeres involucradas con los Nefilim no fueran solo figuras pasivas en una historia de transgresión divina? Algunas tradiciones sugieren que estas mujeres podrían haber sido de alguna manera señaladas o incluso manipuladas por fuerzas más grandes con un objetivo específico en mente. Según algunas interpretaciones, estas mujeres podrían haber sido seleccionadas no solo por su belleza o su linaje, sino porque poseían algo más, un poder oculto, una conexión espiritual con las fuerzas celestiales o incluso una conexión con otras razas, seres y entidades que existieron en el pasado distante. Ahora imagina el impacto que esto tendría en la narrativa bíblica en su conjunto. Si estas mujeres no fueran simplemente descendientes de Adán, sino que pertenecieran a un linaje diferente, ¿qué significaría eso para la humanidad? Esto alteraría por completo la comprensión de la creación y la relación de los seres humanos con lo divino. En lugar de una simple historia de ángeles caídos, estaríamos hablando de una guerra espiritual en la que varios linajes, algunos humanos y otros no, luchaban por el control del mundo físico. Y este conflicto entre el bien y el mal, entre lo divino y lo profano, no se limitaría solo a los Nefilim y sus esposas, sino que se extendería a lo largo de la historia humana, afectando a todos los seres humanos y su camino espiritual. Este tipo de visión más amplia nos permite comenzar a comprender cómo la corrupción introducida por los Nefilim no fue solo una cuestión de genética o una simple mezcla de razas. Lo que realmente estamos viendo es un intento de corromper toda la creación, de distorsionar el orden establecido por Dios. Y las mujeres involucradas, como son parte de esta corrupción, no son meros actores secundarios. Son actores clave en esta trama cósmica, agentes de un cambio que afectaría a generaciones y generaciones, llevando a la humanidad a un punto de destrucción, donde Dios necesitaría intervenir con el diluvio para purificar la tierra. Ahora, quiero que imaginen por un momento el impacto espiritual de esta historia. Si estas mujeres no solo eran hijas de Adán, sino que representaban algo más profundo y misterioso, ¿cuál es su papel en la historia que vivimos hoy? Lo que podemos aprender de su decisión, del camino que eligieron seguir, y cómo puede esto reflejarse en nuestras propias elecciones. Comenta allí, esto tiene sentido para mí, y comparte lo que piensas sobre los orígenes de estas mujeres y cómo influyeron en la creación de los Nefilim. Continuemos juntos en este viaje de descubrimiento, porque lo que viene después nos abrirá aún más puertas para comprender la verdadera magnitud de esta historia oculta. Ahora, a medida que avanzamos en este fascinante viaje, quiero saber de ti. ¿Qué está resonando en tu mente mientras exploramos estos misterios? Si estás siguiendo todo esto y algo aquí está tocando tu percepción de estas historias, no dudes en dejar tu comentario. ¿Cómo ves a estas mujeres involucradas con los Nefilim? ¿Tiene sentido para ti la idea de que podrían tener orígenes más misteriosos? ¿O tienes una perspectiva diferente sobre su papel en la historia?
Me encantaría escuchar sus pensamientos y teorías, porque ese intercambio de ideas es lo que hace que este espacio sea tan valioso. ¿Qué te parece? ¿Cómo influyen esos descubrimientos en su visión de las escrituras y del mundo de los espíritus? Y si este contenido realmente tiene sentido para ti, si está ampliando tu visión y aportando nuevas perspectivas, deja tu like aquí en el video. Cada like es una forma de demostrar que este tipo de contenido tiene valor para ti y que queremos seguir compartiendo estos misterios juntos. Esto ayuda a llevar este contenido a más personas que buscan comprender las capas ocultas de la Biblia y las enseñanzas espirituales. Y por supuesto, si estás disfrutando de este viaje, asegúrate de suscribirte al canal para seguir todo lo que viene después. Con cada nuevo video profundizaremos más y con su ayuda podremos llegar a más personas y crear una comunidad sólida donde todos podamos compartir lo que estamos aprendiendo. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y continúe trayéndote este tipo de contenido. Entonces, si este tema te conmueve, comparte tus pensamientos aquí en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje para que más personas puedan unirse a este viaje de descubrimiento. Me encanta ver cómo te conectas con lo que estamos cubriendo y continuaremos explorando lo que hay detrás de estas historias. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Cuando miramos las civilizaciones antiguas, comenzamos a notar un patrón fascinante. En varias culturas de diferentes partes del mundo hay informes sobre seres gigantes, poderosos e incluso divinos que caminaron entre los humanos. Estos gigantes aparecen en mitos legendarios, como los titanes en la antigua Grecia, o los dioses y héroes en las tradiciones mesopotámicas. Pero, ¿qué hay detrás de estas historias? ¿Son solo mitos, creaciones de la imaginación popular para explicar lo inexplicable? ¿O hay algo más real y tangible detrás de estos informes? Y estas historias tienen de alguna manera alguna conexión con los Nefilim, con las esposas de los gigantes y con el origen mismo del mal en la tierra. Investiguemos un poco más. Lo que más nos sorprende es cómo estas historias se alinean con lo que encontramos en la Biblia. Aunque las culturas antiguas, como la griega, la egipcia, los mesopotámicos e incluso los nórdicos, tienen sus propias versiones de gigantes y dioses, muchos de estos relatos parecen seguir un patrón similar. Los titanes griegos, por ejemplo, se describen como seres poderosos que dominaron el mundo antes que los dioses del Olimpo. Cuando miramos las leyendas mesopotámicas, como las que involucran a los Anunnaki, hay un parecido sorprendente con la historia de los Nefilim. Los Anunnaki, que vienen de los cielos e interactúan con los humanos, creando e influyendo en las civilizaciones, tienen un claro paralelismo con los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres para generar a los Nefilim. Estos seres de otras dimensiones que descienden a la tierra y crean un poderoso linaje aparecen en 1900 varias culturas. Los relatos de seres que poseían conocimientos avanzados, habilidades sobrenaturales y gran estatura hablan de una época en la que el contacto entre humanos y seres celestes no solo era posible, sino que también formaba parte de la vida cotidiana de estas civilizaciones. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con las esposas de los gigantes? ¿Qué pueden enseñarnos las narrativas de estas civilizaciones antiguas sobre el papel de estas mujeres, muchas de las cuales aparentemente fueron solo figuras menores en la historia? Cuando observamos los relatos de gigantes en diferentes mitos y leyendas, notamos que muchas de estas historias también hablan de mujeres que estaban estrechamente vinculadas a los dioses y héroes. Las diosas griegas, por ejemplo, a menudo se describían como capaces de tener hijos con humanos,
al igual que las mujeres que se unieron a los Nefilim, creando una alineación mixta. Estos paralelismos no son accidentales. Parece que detrás de los mitos y leyendas hay una verdad oculta, una narrativa que se repite a través de culturas y tiempos, un reflejo de la historia antigua que impregna tanto las escrituras bíblicas como las tradiciones mitológicas de diferentes partes del mundo. El hecho de que los gigantes, seres poderosos y divinos, estén presentes en tantas culturas antiguas sugiere que hay algo más profundo y real detrás de estas historias. Tal vez estas civilizaciones de alguna manera han preservado una pizca de la verdad sobre los Nefilim y sus esposas. Una verdad que está oculta, esperando ser descubierta por aquellos que están dispuestos a explorar más allá de la superficie. La historia de los Nefilim y sus esposas no es solo una historia aislada de la Biblia. Reverbera en otras culturas, que incluso sin conocimiento directo de las Escrituras, también parecen estar hablando de un tiempo en que lo divino y lo humano se mezclaron radicalmente. Las leyendas sobre gigantes y dioses que crearon linajes poderosos con características humanas y divinas son un reflejo de un conocimiento mucho más antiguo que atraviesa civilizaciones. Estos informes, estos mitos, son una forma de entender un pasado lejano, cuando seres de otros mundos interactuaban con los humanos, alterando el curso de la historia. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estos gigantes, estos seres poderosos que aparecen en tantas culturas? ¿Cómo moldearon a la humanidad y dejaron una marca permanente en nuestro mundo, no solo físicamente, sino espiritualmente? El impacto de los Nefilim fue mucho más allá de su existencia física. Fueron su papel en la formación de la humanidad, en la corrupción del mundo y en la introducción de un legado de destrucción, tiene ecos que se sienten hasta el día de hoy en forma de mitos y leyendas transmitidos de generación en generación. Ahora, quiero que se detengan por un momento y piensen en las implicaciones de esto. Si estos gigantes, estos seres divinos, realmente existieron e influyeron en la historia de tantas civilizaciones, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio pasado y el impacto que pueden tener nuestras elecciones? ¿Estamos atrapados en un ciclo de historias y legados que van más allá de lo que podemos comprender? ¿Qué nos enseñan estos gigantes sobre nuestro propio viaje de transformación, decisiones y revelaciones espirituales? ¿Tienen estas historias antiguas, estas leyendas, algo que decirnos sobre nuestro propio camino y las decisiones que tomamos hoy? Es fascinante pensar que al mirar estas narrativas, no solo estamos explorando el pasado, sino también entendiendo el detrás de escena de lo que nos hace humanos, lo que da forma a nuestro destino espiritual y la eterna lucha entre el bien y el mal. Estas historias no son solo sobre lo que sucedió en la antigüedad, sino sobre lo que está sucediendo ahora, en nuestro mundo, en las elecciones que hacemos y los caminos que decidimos seguir. Ahora, a medida que continuamos explorando este vasto océano de misterios y conexiones, ¿cómo te sientes acerca de todo esto? ¿Tienen estas antiguas leyendas, estos cuentos de gigantes y seres poderosos, algo que decirnos sobre nuestro propio camino espiritual y las decisiones que tomamos hoy? La presencia de estos seres en tantas culturas antiguas no es solo un reflejo del pasado lejano, sino una ventana para comprender las fuerzas espirituales que han dado forma a nuestra historia y continúan influyendo en nuestro viaje. Estos relatos de gigantes, mujeres misteriosas y seres de origen divino, de alguna manera, se conectan con nuestra propia experiencia humana. Cuando comienzas a ver estas historias desde una nueva perspectiva,
comienzas a darte cuenta de cómo las decisiones tomadas por los seres humanos e incluso por figuras divinas generan una consecuencia que atraviesa generaciones. Las decisiones tomadas por los Nefilim, sus esposas y todos los seres involucrados tienen un impacto que se refleja en las siguientes generaciones. Estas historias nos muestran la lucha constante entre el bien y el mal, entre el orden divino y la corrupción del mundo físico. Pero más que eso, nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y lo que realmente está en juego cuando tomamos decisiones espirituales y morales. Ahora, quiero escuchar de ti. ¿Qué despierta todo esto en ti? Si este tema tiene sentido y despierta tu percepción de las historias antiguas, de las conexiones entre culturas y los misterios que vinculan el pasado con el presente, deja tu comentario aquí. Cuéntanos qué es lo que más te conmovió, qué más te gustaría entender o cuál fue la mayor revelación para ti hasta ahora. Este intercambio es esencial para nuestro viaje de descubrimiento juntos, y si sientes que estas discusiones profundas son algo que quieres seguir explorando, disfruta del video. Esto es más que un simple gesto. Es tu forma de decirnos que estás interesado en más contenido como este. Cada me gusta ayuda a impulsar este canal para que más personas puedan descubrir los misterios que estamos desentrañando juntos. Además, si te has suscrito al canal, te asegurarás de no perderte ninguna parte de ese viaje. Continuaremos esta investigación de secretos ocultos, misterios antiguos y revelaciones profundas. Su participación, su interés, sus preguntas y sus ideas son la clave para el crecimiento de este espacio. Si estás en este viaje de descubrimiento, de reflexión, y quieres seguir entendiendo más sobre cómo el pasado se conecta con nuestro presente, entonces sigamos adelante. Sigamos juntos y sigamos explorando estos misterios que, en última instancia, nos ayudan a comprender quiénes somos y qué está en juego en el mundo de los espíritus. Comenta allí. Yo también estoy en este viaje. Continuemos la conversación y veamos a dónde nos lleva, porque lo que nos espera es aún más revelador. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Cuando hablamos de los orígenes de los gigantes, hay algo que va más allá de lo explícito en las palabras del Génesis. Muchos textos de la Biblia, aunque describen eventos importantes e impactantes, no entregan todas las respuestas con claridad. En cambio, hay pasajes velados, versículos ocultos que hacen referencia a figuras misteriosas, como los hijos de los Nefilim y sus linajes. Si miramos más de cerca, podemos ver que la Biblia nos ofrece más que solo un relato de la creación de los gigantes y su destrucción por el diluvio. También hay pistas sobre las consecuencias de la existencia de estos linajes, el impacto que tuvieron a lo largo de la historia humana y cómo su influencia se ha perpetuado de manera disfrazada a lo largo de los siglos. A lo largo de la Biblia vemos referencias que pueden pasar desapercibidas fácilmente, pero que, si se examinan bien, revelan más que una simple historia de gigantes nacidos de ángeles caídos. Un ejemplo de esto está en el libro de Números, capítulo 13, cuando los espías de Israel hablan de los gigantes en la tierra de Canaán. Los describen como los hijos de Anac, que se describen como descendientes de los Nefilim. Esta referencia no es solo una mención de figuras mitológicas o fantásticas. Nos da una pista de que, en un nivel más profundo, la influencia de los Nefilim y sus linajes estaban mucho más arraigados en la historia del pueblo de Israel de lo que creemos. Estos pasajes a menudo se interpretan de diferentes maneras, y aquí es donde entra en juego el debate entre los eruditos bíblicos. Algunos creen que los Nefilim desaparecieron por completo después del diluvio, que el mundo fue purificado y que la línea de gigantes fue erradicada. Pero,
¿Y si este punto de vista está simplificando demasiado lo que realmente sucedió? Si, de alguna manera, los linajes de los Nefilim continuaron influyendo en las generaciones posteriores. Fueron los hijos de Anaque un reflejo de estos linajes. ¿Y qué más está tratando de mostrarnos la Biblia? Si miramos estos pasajes con una mente más abierta, dispuestos a explorar conexiones ocultas, cuando miramos las Escrituras más de cerca, también encontramos otros relatos curiosos que sugieren la presencia de gigantes o figuras poderosas que estaban más allá de la comprensión humana. Uno de los ejemplos más fascinantes es el de Goliat, el gigante derrotado por David. La historia de David y Goliat es ampliamente conocida, pero lo que muchos no se dan cuenta es el contexto más amplio en el que se inserta. Goliat es descrito como un gigante, y su linaje se menciona en algunas tradiciones como vinculado a los antiguos Nefilim, lo que agrega una capa de complejidad a la historia. Si Goliat realmente descendía de los Nefilim o de un linaje relacionado, podría explicar su enorme estatura y fuerza que lo hacían tan temido. Pero lo más intrigante de todo es el hecho de que las referencias a los gigantes en la Biblia no se limitan a estos pocos pasajes. También hay pasajes en textos como Deuteronomio y Josué, que aluden a otras razas de gigantes como los refaítas y los osemitas, que habitaban la tierra antes de la llegada de los israelitas. Estos gigantes no solo eran criaturas mitológicas, sino aparentemente una parte esencial de la narrativa histórica y espiritual del Antiguo Testamento. La Biblia, por lo tanto, no solo nos da la historia de una generación de gigantes, sino que nos muestra cómo estos seres y sus linajes se entrelazaron con el destino del pueblo de Israel y con los eventos que vendrían a dar forma al futuro de la humanidad. A medida que profundizamos en estos pasajes, comenzamos a darnos cuenta de que la presencia de los Nefilim y otras criaturas similares no es algo que se limite al pasado distante, sino algo que de alguna manera continúa resonando en el presente. La Biblia no solo nos cuenta historias sobre lo que les sucedió a los gigantes, sino que también nos advierte de las consecuencias de su presencia y el impacto de sus líneas de sangre. No son solo los hijos de los Nefilim los que desaparecen, sino las marcas dejadas por ellos, las influencias espirituales y culturales que continúan dando forma al mundo que nos rodea. Además, las referencias ocultas a los Nefilim en las Escrituras nos muestran una realidad espiritual compleja, donde lo que vemos en el mundo físico es solo la punta del iceberg. El mundo espiritual está en constante interacción con el nuestro, y esta interacción, como vemos, puede tener profundas consecuencias. El hecho de que los linajes Nefilim, aunque aparentemente destruidos en el diluvio, continuaron influyendo en el mundo bíblico, nos hace preguntarnos qué más podrían representar estos linajes para la humanidad y cómo podrían manifestarse incluso en los tiempos modernos. Quizás el mal, la corrupción e incluso ciertas distorsiones espirituales que vemos a nuestro alrededor tienen raíces más antiguas de lo que creemos, vinculadas a este origen primordial. Ahora, cuando miramos estos pasajes, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre el origen de los gigantes y sus líneas de sangre? ¿Están las respuestas veladas para protegernos? ¿O simplemente estamos descuidando la profundidad de estas enseñanzas? Al comprender estos versículos ocultos, podemos comenzar a comprender mejor no solo el pasado, sino también el impacto espiritual que continúa resonando en nuestro mundo. La Biblia, con su riqueza de símbolos, imágenes y enseñanzas, nos da pistas valiosas sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas del mundo físico
y depende de nosotros revelarlas para comprender la verdadera naturaleza del mal y la lucha espiritual que enfrentamos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué significan para ti estos versículos ocultos y referencias misteriosas? Al explorar estos pasajes, ¿cómo se sienten cuando se dan cuenta de que la historia de los Nefilim y sus linajes va mucho más allá de lo que aprendemos en la escuela o la iglesia? Comenta, eso tiene sentido para mí. Continuemos este viaje de descubrimiento y veamos hasta dónde pueden llevarnos estas revelaciones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Después de todo lo que hemos explorado hasta ahora, una pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó con los hijos de los gigantes y sus esposas? ¿Su influencia realmente desapareció con el diluvio? ¿O sus líneas de sangre, de alguna manera, continuaron afectando a la humanidad, de maneras más sutiles, pero poderosas hasta el día de hoy? Estas son preguntas que tienen una inmensa profundidad, y hay muchas escuelas de pensamiento que creen que el legado de los Nefilim no ha sido erradicado por completo. Por el contrario, puede haber perdurado de maneras que aún no podemos entender completamente. Cuando miramos el impacto de los Nefilim en la historia, no solo estamos hablando de una raza de gigantes que nació de la unión entre seres divinos y humanos. Representan algo mucho más grande, una distorsión del orden divino, una mezcla de dos mundos que deberían haber permanecido separados. El diluvio fue sin duda un intento de purificación, de erradicación de esta corrupción, pero ¿fue eso suficiente para borrar por completo el legado de los Nefilim? ¿O sus marcas quedaron grabadas en la historia, en las civilizaciones que surgieron después de la destrucción catastrófica de la Tierra? Muchas personas creen que estas líneas de sangre no fueron totalmente aniquiladas y que, de alguna manera, continúan influyendo en el curso de la humanidad hasta el día de hoy. Es fascinante darse cuenta de que, a lo largo de la historia, nos hemos encontrado con figuras poderosas y misteriosas, a menudo descritas como seres de linajes reales, que se destacan por su fuerza, inteligencia o incluso extraordinarias características espirituales o políticas. Cuando miramos las grandes dinastías y reinos de la antigüedad, como Egipto, Mesopotamia o la antigua Roma, vemos líderes y figuras influyentes que parecen estar vinculados a algo más grande que la simple ascendencia humana. Algunos teóricos creen que estos líderes pueden haber descendido de los linajes de los Nefilim u otros seres poderosos que, a lo largo de las generaciones, continuaron influyendo en el poder y el control en el mundo. Pero, ¿qué significa realmente que el legado de los Nefilim perdure? Hay muchas interpretaciones de esto, pero algunas de las más intrigantes apuntan a la idea de que ciertos linajes o individuos a lo largo de la historia llevan dentro de sí características que se remontan a estos antiguos gigantes. Esto no significa necesariamente que estas personas sean literalmente descendientes de los Nefilim, sino que hay una energía o una naturaleza espiritual que se ha transmitido a lo largo del tiempo, algo que influye en sus decisiones, sus acciones y quizás incluso en su destino. Algunas escuelas de pensamiento creen que el mal, la corrupción y la búsqueda del poder, que están tan presentes en la historia humana, tienen sus raíces en algo más profundo, más primitivo, algo que los Nefilim dejaron como un legado oscuro. Al mirar el mundo moderno, vemos patrones de poder y control que se repiten, a menudo involucrando figuras que parecen estar dotadas de una influencia descomunal. Estos individuos o grupos pueden no ser gigantes en el sentido físico, pero su capacidad para manipular eventos, controlar economías y dar forma a sociedades sugiere que algo está en juego en un nivel que va más allá de la comprensión ordinaria.
Estas poderosas fuerzas, estas élites que dan forma al destino de millones, de alguna manera llevan las características de los Nefilim. Podría ser que la lucha espiritual que hemos visto desarrollarse desde el momento de la caída de los ángeles hasta hoy, todavía se refleja en las decisiones y batallas libradas en el mundo. Y surge una pregunta más. ¿Cómo se conectan estos linajes de los Nefilim y sus influencias espirituales con lo que vemos en la sociedad contemporánea? La idea de que ciertos rasgos pueden transmitirse de generación en generación, no solo física, sino espiritualmente, nos lleva a pensar en las decisiones que tomamos hoy y cómo pueden vincularse a un legado mucho más grande. La lucha entre el bien y el mal, lo divino y lo corrupto, es una constante en la historia de la humanidad. Pero el mal que vemos en el mundo de hoy tiene raíces que se remontan a aquellos tiempos antiguos. ¿Qué sería de la humanidad si los linajes de los Nefilim se hubieran perpetuado, influyendo directa o indirectamente en las fuerzas espirituales y terrenales que enfrentamos en el presente? A medida que exploramos estas preguntas, comenzamos a darnos cuenta de que el legado de los Nefilim no es solo algo del pasado, sino algo que puede tener una influencia sutil pero muy real en las decisiones que tomamos y el impacto que esas decisiones tienen en nuestro mundo. Si los linajes de los gigantes y sus esposas realmente sobrevivieron, tal vez sea hora de reflexionar sobre cómo estos legados pueden estar vivos en nuestra mentalidad, en nuestras decisiones e incluso en nuestras creencias más profundas. Estamos de alguna manera repitiendo viejos patrones, peleando batallas espirituales que se han librado antes. ¿Qué podemos aprender de estas historias de gigantes y sus linajes para aplicarlas en nuestras propias vidas, para nuestra propia transformación? Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Qué piensan sobre esta idea de que el legado de Nefiwic todavía está presente, influyendo en el mundo que nos rodea? ¿Crees que ciertas fuerzas poderosas, de alguna manera, tienen características de este antiguo linaje? Comenta allí. Eso tiene sentido para mí, y comparte tus pensamientos sobre cómo las decisiones que tomamos hoy pueden ser moldeadas por un legado mucho más antiguo de lo que imaginamos. Continuaremos explorando estas revelaciones, ya que el viaje está lejos de estar determinado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Después de todo lo que hemos explorado hasta ahora, probablemente esté comenzando a darse cuenta de que la historia de los Nefilim, sus esposas y los linajes que dejaron atrás no es solo una antigua narrativa bíblica. Lleva consigo una verdad oculta, un lado de la historia que ha sido dejado de lado, oculto o incluso borrado de algunas tradiciones. Lo que aprendemos sobre estos gigantes y sus esposas va mucho más allá de lo que a menudo nos enseñan. La Biblia, las tradiciones antiguas e incluso algunas escrituras misteriosas nos muestran un lado de la historia que nunca se ha revelado por completo, un lado más profundo, más enigmático y más difícil de entender para nosotros. Y ahora comienzas a darte cuenta de que hay algo mucho más grande que simplemente una lucha entre el bien y el mal. Estas historias de los Nefilim y sus esposas son de alguna manera un reflejo de un punto de inflexión espiritual, donde lo divino y lo humano se entremezclan, y donde las consecuencias de esa mezcla reverberan no solo en la historia bíblica, sino también en nuestro propio viaje. Surgen las preguntas: ¿qué pasó realmente con los Nefilim y sus esposas? ¿Qué generó esta unión no solo físicamente, sino espiritualmente para la humanidad? ¿Cómo se conecta esto con lo que vemos en nuestro mundo actual, en nuestras decisiones, en nuestros propios dilemas espirituales?
Lo más intrigante de todo es que las respuestas a estas preguntas todavía están presentes, de alguna manera, en nuestra historia y en los patrones que seguimos. Si de hecho los linajes Nefilim no han sido completamente erradicados como muchos creen, esto plantea una serie de nuevas preguntas. El legado de los Nefilim continúa influyendo en el mundo de hoy, infiltrándose en las estructuras de poder, las decisiones que dan forma a nuestra sociedad o incluso las fuerzas espirituales que actúan sobre nosotros. Siguen en juego el mal, la corrupción y el insaciable deseo de poder que han marcado la historia de los gigantes. Estamos repitiendo, de alguna manera, un ciclo que comenzó mucho antes que nosotros, en la época de los Nefilim, influenciados por un legado que se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Estas revelaciones, por desafiantes que sean, no pretenden asustarnos, sino despertarnos a una nueva forma de ver la historia. Una historia que no está contenida solo en escrituras o leyendas antiguas, sino que vive mucho más profundamente dentro de nosotros y a nuestro alrededor. La verdad oculta sobre los Nefilim, sus esposas y su impacto en la humanidad nos desafía a repensar nuestro propio caminar espiritual. ¿Qué estamos haciendo con el poder que se nos da? ¿Cómo estamos lidiando con las decisiones que tomamos, sabiendo que tienen consecuencias que van más allá de nuestra comprensión inmediata? Estas preguntas, aparentemente distantes, tienen todo que ver con la transformación personal y espiritual que todos enfrentamos. La lucha constante entre la luz y las sombras dentro de cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre el legado de los Nefilim, no podemos evitar pensar también en los linajes espirituales que hemos heredado. Si es cierto que las fuerzas espirituales continúan actuando sobre el mundo, tal vez la clave para comprender nuestro papel en el gran plan de Dios es reconocer que estamos comprometidos en una batalla más grande, una batalla que no comenzó ayer, pero que tiene raíces mucho más profundas y mucho más antiguas de lo que podemos imaginar. Esta comprensión nos invita a tomar decisiones más conscientes, a buscar una mayor conexión con lo divino y a luchar contra las fuerzas que buscan corrompernos, tal como lo hicieron los Nefilim en la antigüedad. Ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos visto. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué hemos aprendido sobre las esposas de los gigantes y el origen oculto de los Nefilim? Estás empezando a ver cómo la Biblia y las tradiciones antiguas se entrelazan en un misterio que nunca ha sido revelado por completo. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre el mundo de los espíritus, sobre los legados invisibles que nos afectan y sobre las decisiones que dan forma a nuestro futuro? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por estar conmigo hasta el final de este viaje. Sé que estos son temas densos y profundos, y siempre es bueno poder contar con personas que se conecten con este tipo de contenido. Si este video te ha salido sentido, deja aquí en los comentarios una frase que me demuestre que realmente estás en esta búsqueda. Como estoy contigo hasta el final. Esto ayuda a crear aún más esta verdadera conexión entre nosotros, y me encanta saber que estás involucrado en esta reflexión. Si sentiste que este tema tocó algo dentro de ti y que vale la pena seguir explorando, dale me gusta aquí en el video. Me ayuda a saber que este contenido realmente te aportó algo de valor y nos motiva a seguir trayendo más temas como este. Y hay más. Hay un video aquí al costado que complementa este tema de una manera que lo ayudará a sumergirse aún más profundamente en las revelaciones que estamos revelando. Haga clic allí y quédese conmigo en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video. Y quédate con Dios.